Bench Club es más que un grupo de colegas. Es la comunidad más grande de recursos humanos. Nos reunimos mensualmente, compartimos experiencias. Es un espacio de humanizar lo que hacemos todos los días. 20 consultores, amigos 24/7. Tomar decisiones en solitario ya es cosa del pasado. Conocí excelentes profesionales y personas. Un consejo, una palabra de aliento, una recomendación. ¿Y en tu empresa cómo están tomando las decisiones? En un mundo acelerado e incierto, las empresas necesitan desarrollar culturas innovadoras y liderazgo inclusivos para mantenerse relevantes. En Modo Beta ofrecemos actividades orientadas a pensar los futuros posibles, la tecnología y el impacto en la estrategia de talento y en la organización. Repensamos la cultura, con programas de transformación cultural y programas de desarrollo de liderazgo, innovación y competencias digitales. Reinventamos el liderazgo. Gestionamos las emociones en las organizaciones, desarrollando y validando nuevas habilidades, sumado al coaching de equipos directivos. Transformamos la gestión de las personas, basándonos en el diseño de planes estratégicos de recursos humanos y programas de mejora de experiencia del empleado y clima organizacional. Juntos podemos lograrlo. La ola del cambio es perfecta. Subite al modo beta y lidera el camino hacia la transformación cultural de tu organización. Abraza el cambio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Otro miércoles más que nos encontramos y hoy estamos cerrando un mes bastante particular, estamos cerrando julio. Agosto, como les vengo diciendo, ya lo tenemos armado y vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con learning. Va a estar buenísimo, la verdad que hemos hecho un line-out que va a estar picante y va a dar que hablar. Y va a ser, como también les vengo diciendo, el último mes que vamos a hacer en este formato porque estamos trabajando mucho para hacer cambios, para tratar de agregar más valor y darle una vuelta de tuerca a todos estos contenidos que generamos. Bueno, felices de estar acompañados. Gracias por todos los comentarios que nos llegaron de la sesión pasada, que estuvieron buenísimos y se los trasladamos a Azucena. Y hoy, nada, tenemos un día también muy especial. Tenemos, la verdad, que un cierre de año, de mes bastante interesante. Lo trajimos acá un amigo, un colega, Mariano Baruso, quien hoy va a trabajar temas de liderazgo, así que va a estar interesantísimo. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar, la verdad. No, un placer. Hace un tiempo que venimos viendo ahí espacios para que puedas estar. Y nada, felices de tenerte. Y Mariano, no molesto más. Arrancá con la presentación. Estamos atrás con Flor. Bien, hoy notaron, todos los videos salieron prolijos, salió todo bien. Está siempre Flor ahí. Que aunque no la veamos, siempre está, por suerte, cuidándonos. Buenísimo. Que esto salga bien. Bueno, me ayuda con la presentación. Bueno, todo gracias. Tuyo. Bueno, buen día a todos y a todas. Bueno, yo soy Mariano Baruso, como dijo Gaby. Ahora voy a hacer una breve presentación y vengo a dar una charla sobre el nuevo SEO. El nuevo SEO, van a ver que es un nombre que nosotros le pusimos en Acertis a un enfoque que hemos ido desarrollando con el paso de los años sobre cómo guiar, digamos, cualquier proceso de transformación de los que son tan habituales con una velocidad a escala humana, digamos. ¿Sí? Voy a compartir
un enfoque general, seguramente van a surgir preguntas y demás, y los estimulo a que participen. Voy a estar jugando con la cámara, porque en realidad tengo un monitor grande y la cámara encima, así que estoy mirando pantalla para poder ver comentarios y participaciones, aunque parezca que no los estoy mirando, ¿sí? Estoy mirando la pantalla y la cámara me toma de arriba. Bueno, les cuento un poco cuál es la idea de la charla. Primero me presento, ¿sí? Yo soy consultor por vocación, por pasión. Me he dedicado a la consultoría desde muy pequeño, hace más de 30 años que me dedico a la consultoría en transformación organizacional, cuando inclusive la palabra no existía, pero técnicamente sí la conocíamos. Colidero procesos de transformación, soy CEO y fundador de Acertis, miembro del board latinoamericano de Wilson Learning Latam. Pienso de manera crítica por una ética personal y de trabajo, investigo, modelizo, publico, me dedico a la docencia de posgrado desde hace muchos años. He trabajado en la región por más de 20 años y bueno, de formación de grado soy psicólogo con orientación organizacional y magíster en estudios organizacionales de San Andrés, de una hermosa maestría que hice en el 2009-2010 y bueno, de la cual fui profesor un par de años luego, digamos, ¿sí? Y bueno, como les decía, la intención de hoy es compartir una perspectiva sistémica, digamos, sobre la evolución del liderazgo que yo estoy viendo y que estamos viendo también desde Acertis, que va a ser seguramente coincidente con lo que ustedes están viviendo y trabajando en sus organizaciones, y un enfoque de transformación orgánico, que es lo que llamamos el nuevo SEO, van a ver por qué. Es un juego de palabras, pero a su vez es una sigla de ciclo de evolución organizacional. Y voy a trabajarlo en 3 momentos. Obviamente, por un lado, una introducción en cuanto a lo que es nuestro liderar en transición. El liderazgo de todos nosotros está en una profunda transición junto con la del mundo y las organizaciones. Después me voy a enfocar en el enfoque SEO y en la metodología del nuevo SEO. Y vamos a hacer un espacio de conversación integradora de por lo menos 15 minutos. Sí les pido, por favor, que vayan interactuando en el chat, que vayan poniendo comentarios, así no se transforma en un monólogo y en general en estas charlas las preguntas que surgen son las que verdaderamente enriquecen lo que circula, digamos, en cuanto al pensamiento conjunto. Así que ahí voy. Digamos, les cuento que Acertis somos consultores en transformación, es una organización que fundé hace ya varios años y me acompaña un equipo de profesionales bien diversos. Tenemos presencia no solo en Argentina, sino en varios países de la región a través de nuestra alianza con Wilson Learning y con Axonier, que es una consultora también en procesos y en tecnología. Y trabajamos a nivel de Europa en una colaboración con Cuarto, que es una consultora de origen inglés, también que está vinculada con Wilson Learning, ¿sí? Y bueno, nos dedicamos, más allá de la transformación integrada como enfoque general y servicio particular, a temas de estrategia en acción, clientecentrismo, capacidad organizacional, obviamente lo que es cultura y cambio y liderazgo distribuido, ¿sí? En síntesis, somos una consultora que desarrolla el liderazgo en la misma acción del proceso de transformación, ¿no? Nos cuesta concebir el liderazgo como un fenómeno aislado y nos cuesta concebir el desarrollo del liderazgo por fuera del campo de aplicación, que hoy es básicamente temas de desempeño, transformación y cambio. Vamos a hablar entonces de nuestro liderazgo en transición. Y hablo de nuestro liderazgo porque parto del supuesto que todos los que estamos acá ejercemos un rol de liderazgo en mayor o menor medida, por lo menos desde el punto de vista de nuestra acción de incidencia. Y me parece importante compartir una perspectiva que seguramente no va a tener muchas cosas novedosas, pero que es lo que le da sentido al enfoque SEO, que es una de las patas para mí de la mesa del nuevo liderazgo, digamos, ¿sí? Y la pregunta que me inquieta a mí hace bastante y que creo que nos inquieta a todos es cómo incide la VICA, digamos, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad del mundo actual que hemos co-creado en nuestro liderar, ¿sí? ¿Cómo incide? ¿Qué conexión podemos establecer entre los grandes cambios globales y las implicancias del liderazgo para no partir de supuestos simplistas y para vincularlo realmente a un problema que es global, que es ecosistémico y que es macroorganizacional
más allá de las cuestiones del cambio en la cultura de trabajo y en las expectativas de tanto de los accionistas como de los clientes y de los empleados, ¿sí? Entonces, en principio voy a tratar de sintetizar dos grandes cosas acá, que es, yo siempre digo que habitamos y alimentamos un gran criadero de cisnes negros, digamos. El ser humano tiene una enorme habilidad para incrementar, digamos, la bica de su propio entorno, de su propio, en este caso, de nuestro propio planeta y de nuestra propia biosfera, digamos. Y estamos en un momento, sin duda, de profundos cambios globales que han modificado el tempo de cambio, por lo menos el tempo de cambio de nuestros productos culturales, el tempo de cambio de nuestra actividad, no necesariamente nuestro tempo de cambio subjetivo, y que nos pone a todos, tanto naciones, organizaciones, sectores, en una encrucijada bien fuerte respecto de cómo sobrevivir y crecer. Y sin duda es un cambio, es un momento de cambio inédito, donde yo identifico varias cuestiones desde el punto de vista de las fuerzas globales, de las cuales voy a señalar dos o tres, digamos. Por un lado, una cuestión muy importante en términos de cambio profundo y de cambio en el tiempo de cambio, porque el tema del tiempo va a estar muy presente en esta presentación, es la crisis ambiental y la sobrepoblación de nuestro planeta. Ahí el planeta tiene un tiempo que nosotros no estamos considerando y que nos va a traer enormes y dramáticas sorpresas y dificultades en breve, digamos, ¿sí? Hay un liderazgo emergente de Oriente, hay una crisis, digamos, de liderazgo geopolítico entre Oriente y Occidente, y de hecho hay fenómenos de decadencia fuertes en la cultura occidental, como por ejemplo las democracias, ¿sí? Que están implotando, que están implosionando. Fenómenos muy fuertes de individualismo y de disgregación, digamos, en esta hipermodernidad líquida, que por un lado se expresan como empoderamiento, pero por otro lado se expresan como dificultad de acciones colectivas más coordinadas. Todo el tema de las tecnologías exponenciales y todo basado en una infraestructura fundamentalmente de un capitalismo extractivista, que es el generador de gran parte de estos fenómenos, que aunque está siendo cuestionado por movimientos regenerativos emergentes, todavía la masa crítica, digamos, de la acción global está apoyada en un modelo de capitalismo extractivista. Eso tiene una implicancia para la organización emergente que yo la pongo como un signo de pregunta en cuanto a qué aspectos de esto realmente emergen y qué aspectos son deseables, ¿sí? Pero en cuanto a la sustentabilidad, a la organización centrada en propósito, sí a una organización más colaborativa y más reticular, un modelo de organización mucho más híbrido, evidentemente, una organización donde el aprendizaje tiene más relevancia y lo que no hay dudas es el enorme imperativo de recuperar la condición humana y de la organización y la salud organizacional frente a toda esta bica que afrontamos y sobre todo frente a los fenómenos ligados a el crecimiento de las tecnologías exponenciales y nuestra complementación con las tecnologías exponenciales, ¿no? Hay un tema que a nosotros nos interesa y que hemos realizado ya un par de foros desde hace 3 años, cuando no se hablaba tanto, que es el riesgo que tiene la entrega de la cultura, digamos, a la inteligencia artificial, de la producción de cultura, digamos. Y aunque hay distintas voces, es un tema que estamos atentos. Entonces, en esta tensión, una de las cosas que ocurre es que vivimos cada vez más y nuestras empresas duran cada vez menos. Hay un cruce en las longevidades que nos llevan, por un lado, a aceptar no solo que nuestros trabajos van a variar en gran medida y con mucho más frecuencia, como lo sabemos y como está ocurriendo, sino que las empresas en las que trabajamos van a desaparecer con una mayor velocidad. Y por otro lado, nuestra mayor longevidad nos expone a cuestiones muy fuertes del sentido de la vida y del trabajo, porque vivir no es perdurar, digamos, vivir es tener una vida y una evolución con sentido, por lo menos es el sentido que yo trato de darle a la vida. Y por otro lado, nos expone y nos dispone
a realizar múltiples ciclos de aprendizaje, porque nuestra vida va a ser más larga en diferentes trabajos, en diferentes organizaciones y en diferentes inclusive campos de motivación y de propósito en los que apliquemos nuestra energía y nuestras capacidades, ¿sí? En ese sentido, las organizaciones que habitamos todos nosotros, las empresas en las que trabajamos, ya sabemos que son sistemas abiertos complejos y que para sobrevivir y crecer van a tener que incrementar la complejidad. Están en procesos de incrementar la complejidad en su relación ecosistémica, digamos. O sea, un mundo VICA con imperativos respecto de las nuevas formas de organizarse, con cruces en las longevidades entre las empresas y las nuestras, y con organizaciones que ya eran complejas y que para procesar esta complejidad tienen que encontrar nuevas formas de ser y de hacer que incrementan la complejidad de quienes las habitamos también en cuanto a lo que tenemos que afrontar. Y hay un tema acá porque nuestro cerebro no fue diseñado para esta empresa. Fundamentalmente, si tomo dos factores, que es la exponencialidad y la interdependencia requerida, y la interdependencia de hecho de nuestro mundo y de nuestro trabajo, al cerebro son dos funciones que no se le dan bien, digamos, ¿no? O sea, se le dan de la mejor manera, por lo menos no desde el punto de vista individual. Tenemos una capacidad limitada, como lo planteó Simon en el 70, sino que se da mejor cuando unimos nuestra capacidad limitada con otras capacidades limitadas en colectivos que procesan mejor. Y ahí hay una de las puntas ligadas a cómo sobrevivir y crecer en este entorno a través de la inteligencia, digamos, colectiva y del procesamiento colectivo de la complejidad, y eso va de lleno también a las implicancias para nuestro liderar. En este contexto somos muchos los líderes en riesgo, ¿sí? Este cambio es un choque paradigmático tremendamente profundo que no terminamos de entender, y ya sabemos y estamos viviendo que los supuestos y modelos de management en los que nos criamos, por lo menos los de más de 40, están en transición profunda, y hay mucho trabajo en riesgo, digamos, inclusive también como consecuencia no solo de los cambios sociales en las expectativas, como lo vemos tanto a nivel social como organizacional, sino también por la incidencia de las tecnologías exponenciales. En las estimaciones que nosotros estamos haciendo, calculamos que es como mínimo un 25% de FTEs en riesgo, de FTEs de liderazgo en riesgo de acá al 2030. No son cálculos fáciles por esta cuestión de los empleos que van a declinar y los empleos que emergen, pero es una estimación conservadora. Es decir, hay mucho trabajo de liderazgo que va a ser reemplazado. Por ejemplo, explorando un poquito más sobre esto hace un tiempo, me encontré con este esquema del Potential Project en un artículo de la Harvard Business Review, que es muy interesante, que justamente plantea hacia dónde va el trabajo de liderazgo con la incidencia creciente de la inteligencia artificial, digamos. Y básicamente lo que se ve es que deberíamos utilizar los que lideramos la inteligencia artificial para una mayor estrategización y toma de decisiones, es algo que está bastante claro, y obviamente para todo lo que tenga que ver con el desarrollo individual y el desarrollo colectivo, tanto no solo nuestro, sino de nuestros equipos y de las organizaciones en las que trabajamos, y complementar aquellas capacidades que son más claramente humanas con las capacidades que la inteligencia artificial tiene, en las que nos supera ya hoy con creces, digamos, ¿no? O sea, la pregunta por cuál es nuestro trabajo es la pregunta central de este tiempo, y es en lo que estamos trabajando en muchísimos proyectos desde, diría, por lo menos hace 3 años. Hay como un revival, digamos, una revitalización de los pedidos y de las demandas y de las necesidades en torno al liderazgo que es sorprendente, todos lo deben estar viendo y viviendo. Y una de las preguntas centrales, ¿cuál es nuestro trabajo? O sea, ¿cuál es nuestro liderar en este contexto, digamos? Y es una pregunta que está buenísimo mantenerla abierta, ¿sí? En ese sentido, yo quiero traer acá, sí, 2 o 3 grandes certezas que tengo, digamos, ¿sí? Por un lado, que el liderar debe ser concebido como eso, como un verbo. Es mucho más
potente, útil y comprensivo hablar de liderar más que de liderazgo, y ni hablar de descartar adjetivos, transformacional, genuino, estratégico, etc. O sea, el liderar es un verbo, es una función vital, organizacional, que yo la entiendo como una acción cúbica, es decir, trabajo mucho con los grupos de conducción a los que dedico mi tiempo profesional y junto con el equipo de Acertis en ayudarlos a tomar conciencia justamente de que el liderazgo es un fenómeno colectivo, es relacional, es distribuido, lo es de hecho, no es que es un requerimiento y una moda, lo es de facto. Mi tesis de maestría estuvo dirigida a demostrar eso en 3 casos que estudié longitudinalmente durante varios años, porque toda la vida vi liderazgo colectivo, ¿no? Y en ese sentido yo hablo de liderazgo cúbico en cuanto a que todos los que lideramos en comunidades de liderazgo somos líderes de líderes que lideran líderes, es decir, por eso lo llamo cúbico, es decir, a veces no tomamos una justa dimensión y le pasa mucho a los grupos de conducción cuando hablan de chicos o cuando hablan de adultos que saben lo que tienen que hacer, que caen en extremos medio maniquios y en realidad pierden conciencia de que lo que lideran son redes de líderes que inciden sobre redes de líderes que inciden sobre redes de líderes. O sea, parece un trabalenguas, pero en realidad eso es lo que yo llamo liderazgo cúbico y que nos ubica de una manera mucho más interesante, de mucho más oportunidad y de una complejidad mucho más útil para afrontar el VIC actual, digamos, ¿sí? Entonces, el liderazgo es un verbo, es una función vital, es un conjunto en realidad de funciones y es de naturaleza colectiva, relacional y distribuida. De hecho, nos demos cuenta o no, si una organización sobrevive y crece es porque hay liderazgo distribuido. En ese sentido, la transición en nuestro liderar tiene para mí varias caras. Me voy a centrar en 2, básicamente, que las acabo de decir, o en 3, si se quiere, que es la transición está claramente, para mí, desde el punto de vista de lo requerido por la realidad, más allá de lo que digan las redes, las modas, los posteos y los artículos, en una concepción colectiva. O sea, tenemos que mirarnos y mirar las redes de liderazgo de las que formamos parte y sobre las que incidimos. No sirve de nada seguir pensando en los atributos individuales de quienes lideramos. Es un tema interesante, es atractivo, es divertido verlo, pero no se lidera una organización desde atributos individuales, y ni hablar de esas distinciones entre jefe y líder que me aburren ya sobremanera y casi que me dan vergüenza ajena, digamos, ¿sí? El liderazgo de lo individual a lo colectivo es una de las transiciones claras. El liderazgo de lo funcional a lo sistémico es una de las transiciones claras, es decir, de la vertical que yo manejo a la incidencia en el sistema y en el ecosistema. Del foco fuerte en el desempeño que se va a mantener, pero con un foco mucho mayor en el desarrollo, y de esa idea de completud a un liderazgo mucho más humano, incompleto, imperfecto y demás, aunque algunas de los ideólogos y de los gestores de las tecnologías exponenciales inclusive se oponen a esto, se pretenden superar nuestra incompletud. Yo creo que la única forma de preservar nuestra humanidad y de complementarnos con estas nuevas tecnologías tiene que ver con recuperar esa humanidad que hemos perdido a partir de los modelos fordistas, digamos, que fueron tan exitosos en el siglo pasado, ¿sí? Este es, para mí, algunos aspectos centrales del liderazgo, ¿sí? Y en ese sentido, si el liderazgo es un verbo, eso nos permite, más allá de características y atributos, identificar necesidades en las organizaciones en las que trabajamos y desplegar funciones que son requeridas en esos momentos. Es decir, si pensamos el liderazgo como función, es el ejercicio de funciones de dirección, de funciones de desempeño, de funciones de transformación, de funciones de innovación, de funciones de construcción de confianza, de funciones de construcción y de aglutinamiento de culturas. Es decir, frente a lo que cambia, podemos ver el verbo de liderar como una constante y podemos ver las necesidades y los patrones que emergen en nuestras organizaciones como constantes en lo que es aparentemente caótico y muy cambiante. Y eso ordena y simplifica mucho nuestra mirada y nuestra acción. Y una de las constantes que yo quiero traer acá,
para enfocarme ya mismo en el enfoque del nuevo CEO, es que una de las funciones del liderar en ese sentido tiene que ver con la promoción, la movilización y el acompañamiento de ciclos constantes de evolución organizacional. Algunos serán de primer orden, otros ciclos de evolución serán de segundo orden en cuanto al cambio paradigmático, otros ciclos son de tercer orden, es decir, de desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, ¿sí? Pero es claro que una de las patas del nuevo liderazgo tiene que ver con entregarnos, dedicar tiempo, horas y aprender a acompañar ciclos constantes de evolución, ya sea planificada, ya sea reactiva o ya sea disruptiva, ¿sí? Y de eso se trata el enfoque SEO que quiero compartir aquí, digamos, ¿sí? Y les voy a contar cómo es la cuestión, digamos, ¿sí? Usamos la idea de enfoque SEO como un juego de palabras y como una sigla del modelo que hemos creado y que actualizamos todos los años. Los invito a pensar un segundo en alguna necesidad o frente de transformación en el que estén aplicados en su organización, ya sea un tema de dirección ligado a la visión o la estrategia de su compañía o de sus áreas, ya sea un tema de centricidad de cliente y de innovación, ya sea un tema de capacidad organizacional en cuanto a estructura, talento, modelo de gobernanzas, procesos de decisiones, ¿sí? O un tema específico de liderazgo, tal vez, o de gestión cultural o de cambio, digamos. Es decir, traten de conectarse un minutito con una situación en la que están implicados e implicadas para que lo que comparta a continuación del enfoque SEO lo puedan situar en esa experiencia que están atravesando y en esa vivencia, ¿sí? Entonces, partiendo con la metáfora del SEO, traje un dilema que muchos SEOs tienen, entendiendo el SEO no como el número uno de la organización solamente, sino como el número uno de un sistema, el número uno de un área, el número uno de un equipo de proyecto, el número uno de un equipo X. Todos somos en varios momentos, de manera más o menos constante, números uno de un grupo de personas con los cuales nos organizamos y nos coordinamos. Entonces, una preocupación típica de los números uno es la preocupación por la performance y por el tiempo de adaptación de la organización, ¿sí? Y este director general regional que estaba conduciendo un proceso de integración muy grande y muy complejo entre dos compañías con culturas muy, muy diferentes, expresaba esto. Decía que expresaba su frustración, me contaba que a pesar de toda la comunicación que habían hecho sobre las prioridades de esta integración, sobre todo el trabajo verdadero que le habían puesto como equipo de conducción regional a que la integración de estas dos compañías se acelerara, lo que él sentía y estaba pasando en cierta medida, en otra medida no, es que los equipos no se estaban moviendo con la velocidad que necesitaban, que era la velocidad de mercado, que estaba muy atento a las dificultades que esta compañía iba a tener en su transición. Entonces, este CEO decía, estamos yendo a un nuevo conflicto, en este caso va a ser interno, ya que a este paso la integración, los resultados de la integración no van a ocurrir y nadie va a cobrar su bono anual como consecuencia de eso. Y dice, no sé qué más debemos hacer, me decía él frustrado, digamos. De hecho, fue así. No lograron los resultados de desempeño que se proponían, aunque habían logrado un montón de resultados muy importantes de proceso, de desarrollo y de transformación, que en ese momento este grupo de conducción no podía valorar del todo y el accionista menos. Y se generó un quiebre bastante importante que les llevó 2 o 3 años remontar, digamos, porque los ejecutivos, como el bono no se cobró, fue la primera vez en años que ese bono no se cobró, se produjo una ruptura en el contrato psicológico muy fuerte, porque lo vivieron con justeza como algo que había sido, valga la redundancia, injusto, digamos, en el sentido que venían poniéndole hacía muchos años, mucho esfuerzo a esta integración, y lo que ellos sentían, los ejecutivos, estoy hablando de 60, 80, 100 y pico de ejecutivos, que su esfuerzo en términos de la transformación y del proceso de integración no estaba siendo valorado. Es decir, y eso produjo impactos muy concretos en la integración
y en los números de la compañía en los años subsiguientes, que le llevó revertir los números 5 o 6 años posteriores a la integración. Es decir, lo que hubo es un malentendido respecto justamente de cuáles eran los indicadores que importaban, que eran indicadores de transformación y de adaptación, y cuál era el tiempo que importaba, que era el tiempo de las redes de ejecutivos que estaba en juego en su proceso de integración de dos culturas que eran el agua y el aceite en este caso. Es decir, lo que no se estaba considerando era el tiempo de otra índole. Se estaba solo mirando los resultados de negocio y el tiempo del plan de integración, y no se estaba mirando los resultados de aprendizaje, los resultados de transformación y el tiempo social que estaba en juego en esta compleja integración. Y a eso va el tema del SEO. Es decir, si queremos liderar cambios sucesivos, inclusive solapados, lo que nosotros tenemos que aprender como líderes es mejorar nuestro registro y nuestra comprensión del tiempo. Es decir, no podemos liderar de manera más o menos efectiva procesos de transformación si no tenemos buenas teorías para la acción sobre el tiempo. El tiempo y el tempo es una de las variables más difíciles de leer, de prever y hasta les diría de movilizar en un proceso de transformación. Se los digo como consultor senior dedicado 30 años a procesos de transformación. Aún hoy me sigo haciendo preguntas con mi equipo y me siguen sorprendiendo sesgos y errores que hasta nosotros mismos podemos cometer en la gestión del timing de los procesos de cambio, sean de la índole que sean. Digamos, el tiempo es la variable central, pero ¿qué tiempos tenemos que considerar? Nosotros, este tema tiene varias perspectivas. Voy a traer una de las perspectivas del entendimiento del tiempo y de la gestión y de la incidencia sobre el tiempo. Los 3 dioses griegos referidos al tiempo, ¿sí? El primer dios, el Cronos, el dios referido al tiempo cronológico, al tiempo convencional, al tiempo calendario, al tiempo de las horas, ¿sí? A los usos horarios, al tiempo del plan racional, del project plan de transformación o del plan operativo de negocio o de los ciclos de desempeño de nuestra compañía, etc. El tiempo cronológico, el tiempo racional, el tiempo que se mide en minutos, en horas y en días. Ese es el que más manejamos, ese es el que más nos corre por atrás, ese es el que más nos dice erróneamente si vamos bien o mal, porque no consideramos otros dos tiempos. El segundo tiempo es el del kairos, el tiempo ontológico, el tiempo de la oportunidad, el tiempo de la digestión, el tiempo de cuando nos cae la ficha, como decimos en Argentina, el tiempo del ajá, el tiempo del darnos cuenta, del tomar conciencia y del modificar nuestra exploración y nuestros comportamientos para aprender cosas nuevas. Es decir, el tiempo del kairos, que en realidad es el que en los procesos de transformación termina dominando el cronos, ¿sí? Y el tercer tiempo que nosotros consideramos que es un dios, si mal no recuerdo, de origen sumerio, en realidad que los griegos tomaron, que es el eion, que es el tiempo circular, es el tiempo continuo. ¿Y por qué traigo el tiempo continuo también? Porque pensar liderar como verbo y no como cargo, no como rol, no como carga de trabajo y de responsabilidad solamente, sino como propósito, como motivación y como un deber ser, en todo caso, que me da el lugar que ocupo, es un tiempo circular, es un tiempo continuo. Uno no para de liderar el fin de semana, uno no para de pensar y de actuar como líder durante sus vacaciones, digamos. El tiempo del aprendizaje es un tiempo circular, ¿sí? El tiempo de los procesos colectivos es un proceso circular. Temas de los que vengo hablando son tiempos circulares. El tiempo del propósito es un tiempo circular. Entonces, 3 concepciones del tiempo que tenemos que integrar para que encontrar patrones dentro de lo que parece caótico, para encontrar estabilidades dentro de lo que parece incierto. Y sobre todo, una cuestión que está mencionado ahí en el subtítulo, en la bajada, que es corrernos de la perspectiva del tiempo como recurso. El tiempo como recurso es una concepción que heredamos
del modelo capitalista de producción y de consumo. Y es un supino error, es un grosero error, es un tremendo problema. Nosotros somos tiempo ontológico y circular. Y el tiempo cronológico es una invención y es una convención. Y nosotros no somos un recurso. Nuestro tiempo no es un recurso. Nosotros somos tiempo y aplicamos nuestra capacidad y nuestras ganas en aquellas cosas que tienen sentido para nosotros. Y ahí es donde el tiempo se acelera, ahí es donde los procesos de cambio, por más complejos, difíciles y hasta inclusive disruptivos que sean, podemos transitarlos con mucha más fluidez y con mucha más satisfacción y con mucha más alegría. Y ahí es donde entra a jugar nuestro esquema del SEO. Es decir, una de las funciones colectivas del liderar de este tiempo continuo, ¿sí?, que está representado en este arte japonés del dibujo continuo, del círculo, es promover, movilizar y afrontar ciclos continuos de evolución organizacional y personal y social, y el desarrollo de capacidades adaptativas. Facilitar ciclos continuos de evolución y ayudar a que nuestros equipos y nuestra organización aprenda acerca de cómo aprende para tener capacidad adaptativa. Eso es un proceso continuo que tenemos que incorporar, sí, en el siglo XXI, si no nos dimos cuenta todos los que lideramos, y es de mucha más contribución que un montón de funciones que ya están siendo reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en la forma, este planteo en la esencia? En el ciclo de evolución organizacional, que es lo que nosotros llamamos el SEO o el nuevo SEO, nosotros identificamos, para ponerle forma a esto a partir de muchos años de experiencia, de investigación en la acción y de meta investigación sobre investigaciones de terceros, 4 momentos que no te podés saltear en el proceso de evolución, en un proceso de cambio, y 4 condiciones fundamentales que voy a ir explicando, ¿sí? Las 4 condiciones es la gestión y la integración de stakeholders más que la gestión. Nosotros ya lo hemos cambiado esto, acá puse una imagen, me quedó una imagen vieja. La confianza, la satisfacción en el proceso y la distribución del liderazgo. Esas son 4 condiciones de las múltiples que nosotros hemos aprendido que son esenciales para facilitar, para catalizar o para acelerar el tiempo ontológico, es decir, el tiempo a escala humana, que termina ayudando a que el tiempo cronológico ocurra mejor. Y hay 4 momentos insoslayables y secuenciales que tenemos que atravesar, que es el sentido, la apropiación, la madurez y la efectividad. Voy a explicar cada uno de ellos brevemente para que queden claros, digamos. Voy a empezar por las 4 condiciones, ¿sí? La primera condición es la integración de stakeholders. Inclusive nosotros dejamos la idea de gestión o de incidencia porque responde a un modelo de change viejo. Nuestra organización hoy sabemos dónde empieza y no sabemos dónde termina. Nuestra organización y nuestras organizaciones son redes de redes absolutamente complejas, donde cualquier cambio que hagamos es interdependiente en esa red, vibra en múltiples oleadas en esa red y requiere integrar a los stakeholders implicados desde el comienzo. Es decir, está vieja la concepción de pensar y diseñar un cambio en un grupo chico de iluminados y salir a hacer buy-in interno, venta interna y incidencia externa. Es un enfoque absolutamente viejo y de modé. El proceso es un proceso multi-stakeholder desde entrada, ya sea en la definición del problema, en la definición de la estrategia de transformación o en la definición de las soluciones y las acciones. La segunda condición, todos bien lo sabemos, es la de confianza, es la de seguridad psicológica. Si el nivel de seguridad psicológica es moderado o alto, la predisposición a tomar riesgo emocional en el cambio es mucho mayor. Si el nivel de seguridad psicológica es bajo, la confianza es bajo, el riesgo emocional que tengo que tomar en un proceso de adaptación de X magnitud, la disposición es baja. Entonces, me voy a proteger no solo por el cambio, sino porque percibo riesgo en moverme. Y si no me muevo, estoy en problemas. La tercera condición es la satisfacción en el proceso. Si lo dijera de manera simple, que el proceso en sí esté bueno,
que el transitar esta transformación esté bueno más allá de los resultados nuevos que promete, por dos cuestiones, digamos. Si no es satisfactorio el proceso, ese resultado en el tiempo que esperamos no va a ocurrir, el kairos no se va a mover con el ritmo que necesitamos, y a su vez por otra cuestión que es un truco para Occidente, pero que es algo que entienden muy bien los orientales y que ustedes lo pueden comprobar en su vida cotidiana. El resultado está en el proceso, el resultado está en este encuentro. No hay resultados posteriores a este encuentro. Los resultados posteriores a este encuentro van a tener que ver con cosas que ustedes hagan después de este encuentro. Es decir, pero en el fondo el resultado está siempre en el aquí y ahora. Está en lo que está pasando hoy, en lo que va a pasar mañana o en lo que va a pasar pasado. Entonces, la satisfacción con el proceso tiene que ver con que también encontremos la satisfacción en los resultados de lo que está haciendo y de lo que estamos haciendo, porque hay muchos resultados transformacionales en el camino de un proceso de transformación y en el día a día de un proceso de transformación. Y muchos de esos resultados no tienen vuelta atrás y ocurrieron en el mientras tanto, en el devenir de nuestro liderazgo de ese proceso. Y por último, liderazgo distribuido. Ya mencioné esto, la distribución de liderazgo, sobre todo en las redes informales, es condición para todo proceso de transformación. A eso fue mi tesis de maestría, que estudié el liderazgo colectivo como condición en los procesos de cambio estratégico en 3 compañías bien distintas, y en las 3, luego de varios años de seguimiento, comprobé lo mismo. No hay transformación sin distribución del liderazgo, punto. Y aún las organizaciones que parecen con liderazgos más autocráticos y concentrados, fue uno de los casos que estudié, hay distribución del liderazgo igual. Es decir, ninguna organización se mantiene sana y se recrea si no hay distribución del liderazgo que no respeta el organigrama, que si se puede hacer coincidir con el organigrama, perfecto, y si no coincide, también, porque fundamentalmente es un fenómeno de naturaleza principalmente social e informal. 4 condiciones que tenemos que atender de manera consciente desde la emergencia de un proceso de transformación, ya sea planificado o ya sea reactivo. Y hay 4 momentos. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo nosotros vamos midiendo esto en 3 tiempos. Este es en el caso de una compañía de energía. Como vamos viendo en este caso fue una mirada por áreas que evoluciona la confianza, la integración, la distribución y demás. Es bien importante tener un pulso cercano de cómo va evolucionando esto. Ahí les voy a dejar después una herramienta y obviamente para que esto lo puedan ver cómo perciben estas 4 condiciones en su situación, en la situación que están viviendo y que identificaron. Y me voy a tomar 5 minutos más antes de la participación que quieran tener para explicar los 4 momentos. El primer momento es el de sentido. Los 4 momentos no los llamo pasos, no los llamamos etapas, porque no son por diseño, son momentos de hecho, son los momentos que una persona, un grupo y una organización tiene que transitar en su proceso de digestión y de asimilación de un cambio. Entonces, hablamos de momentos, no de pasos, no de etapas, porque no se hace por diseño. Desde el diseño se facilita la ocurrencia oportuna de estos 4 momentos. Lo primero que nos tiene que pasar es sentido. Frente a una situación de cambio, tenemos que no vamos a poder más que buscarle el sentido y lo que tenemos que lograr para movernos a un segundo momento es encontrarle un sentido neutro o positivo a la situación novedosa. También le podemos atribuir un sentido negativo, ¿por qué no? Somos seres, somos máquinas de atribución de significado. En ese caso no nos vamos a mover, ya lo sabemos. Si yo le atribuyo un sentido negativo, fruto de que no está claro, fruto de que me preocupan, aún teniéndolo claro, las implicancias que tiene para mí o para nosotros, no me voy a mover. Entonces, el momento de sentido es un momento de proyección, de significado frente a la nueva situación, donde lo que nos va a ayudar a movernos y tenemos que promover es que haya un sentido neutro, por lo menos que le da una chance a la exploración de la nueva situación, o un sentido positivo. Yo asimilé los 4 momentos a los 4 movimientos de las sinfonías clásicas románticas, y el primer movimiento es el allegro. Les voy a mostrar un ejemplo de allegro. Un ejemplo de allegro, por ejemplo, versión, a ver si el video me lo proyecta. No, no me lo está proyectando, porque tuve que compartirlo a PDF, perdí la posibilidad de proyectar video. Bueno,
Pero tengo acá el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ese es un muy buen ejemplo de allegro y de un motivo que se mantiene en toda la sinfonía. Y la versión 1981 que había traído es el inicio del tema Under Pressure de Queen con David Bowie, que tiene esa línea de bajo tan inconfundible de John Deacon, que es un excelente ejemplo de allegro más moderno. Y podría poner ejemplos de allegros, de comienzos con sentido, más de este siglo también. El segundo momento es la apropiación. Si yo atribuí un sentido negativo o positivo a la nueva situación, las preguntas que me van a surgir son ¿qué tiene que ver conmigo y cómo descubro? Lo voy a contar a nivel individual para que sea más fácil. ¿Cómo descubro las implicancias que tiene para mí y para nosotros esta nueva situación? ¿Y cómo exploro este nuevo territorio para decidir si me subo o no me subo? Ese es un momento de apropiación, de protagonismo en la exploración de las implicancias y de mi decisión de ser parte o no de este cambio que está ocurriendo. El principio que juega acá es la exploración como condición para que este momento evolucione. Al final de la apropiación va a venir la decisión de si quiero o no quiero ser parte de esta nueva situación. Si no quiero, voy a iniciar otro ciclo de transición, y si quiero, voy a continuar hacia otras preguntas, que son las preguntas de la madurez. La madurez tiene que ver con, justamente, ahora que entendí y que quiero, que entendí más o menos y que tengo cierta decisión de ser parte de esta nueva circunstancia, ¿cómo hago para ser bueno o buena? ¿Cómo hago para ser efectivo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar, aprender y modificar? Entonces, el proceso de madurez, aunque viene ocurriendo, acá se da de manera más nítida, porque la pregunta que me tengo que responder es, ¿cómo hago para ser exitoso en este nuevo entorno? Entonces, ¿qué tengo que aprender desde el punto de vista de nuevos hábitos, de nuevas creencias y de nuevas competencias? Y en ese orden. No me puedo inyectar competencias, no me puedo inyectar creencias. Nuevas acciones van a ir generando nuevos hábitos que van a ir modificando creencias que tenía y que son disfuncionales para la nueva situación, y eso va a ir instalando, o más bien, más que instalando, perdón el término mecanicista, desplegando, desarrollando en mí nuevas competencias, fruto de la disciplina ligada al aprendizaje. Si el aprendizaje, que va a tener muchos rulos y muchas idas y vueltas, como cada momento dentro del ciclo SEO, va bien, yo empiezo a ver los nuevos resultados y voy a entrar en el ciclo de efectividad, ¿sí? En el ciclo de efectividad lo que va a estar centrada mi energía, básicamente, es cómo yo me aseguro contribuir a las expectativas tanto mías como de mi entorno en esta nueva etapa, y cómo refuerzo el ciclo virtuoso de los resultados que estoy teniendo en esta nueva curva de crecimiento, digamos, ¿sí? Pero la efectividad es una consecuencia de los otros tres pasos, es decir, de los otros tres momentos. Es decir, ¿por qué es importante esto? Yo digo, es un proceso secuencial, aunque va en rulos, son secuencias, es insoslayable, es decir, no te podés saltear momentos, ¿sí? Porque si vos no hiciste sentido, no vas a pasar a la apropiación. Si no te apropiaste, no vas a hacer lo que tenés que hacer en términos de maduración. Y si no maduraste, no va a haber un nuevo desempeño, no va a haber nuevos resultados. Este es uno de los errores que cometemos en términos de liderazgo. Es decir, como nosotros como líderes, por ahí tratando un tema y hasta con la ayuda de consultoría, de asesores y demás, ya estamos por ahí en una etapa de madurez, después de X horas de dedicación en los últimos meses, compartimos esto con la organización y pretendemos que después de 2 town halls la organización muestre un nuevo desempeño, es decir, tenga una nueva efectividad. Es un error grosero en el manejo de tiempo, es decir, en el manejo del tiempo ontológico y del tiempo continuo. Es decir, por eso después los cronogramas no se cumplen, porque no le damos la oportunidad a los distintos stakeholders de transitar por estas 4 condiciones y por estos 4 momentos de sentido, de apropiación, de madurez, para que emerja una nueva efectividad, ¿sí?
Entonces, bueno, acá hay un ejemplo, no importa, de cómo también esto uno lo puede ir midiendo. Esto es del mismo caso que les mostraba en la diapositiva anterior, de cómo va evolucionando. Si fíjense en este caso, cómo el porcentaje general en el mes 9 cambió radicalmente respecto de en qué momento se sentían las personas implicadas en ese proceso de transformación. Digamos, se corrió claramente hacia más personas en el momento de madurez y en el momento de efectividad con relación a la tensión que había por el sentido en el inicio, por lo menos de estas mediciones. El proyecto había iniciado antes en este caso, ¿sí? Entonces, este es el ciclo SEO, esto es lo que llamamos el nuevo SEO, y son 4 condiciones y 4 momentos que tenemos que prestarle atención de manera consciente en nuestro liderar de ciclos sucesivos de cambio y de evolución organizacional y social en nuestras empresas. No voy a decir más, abro el espacio para comentarios y para preguntas. Y me van a ayudar porque este formato es raro. Uno se encuentra hablando solo, como es todo webinar, y me gustaría escucharlos o escucharlas. Acá estamos. Pareciera que no hay preguntas, Gaby. No, lo que te dije es que muchas veces son como muy tímidos. Después me mandan preguntas, o sea, después llegan los comentarios. Okay. Pero ¿Cuántas personas están participando? No los pude ver yo. no tengo yo acá, no tengo el track acá adentro, o sea, solo lo tiene en la plataforma. Pero normalmente son más o menos 4.000, 5.000 personas por webinar. No, siempre es mucha gente. Vos sabés que me hiciste disparar una reflexión. Venga. Ayer yo estuve trabajando en un proyecto mío, ¿no? Con el equipo directivo, estábamos trabajando un programa de transformación. Y lo que pasa siempre en esas reuniones, ¡pum! Vamos para acá, ¿no? Esa energía. Y esta es una empresa, es una planta Fabril. Entonces, yo estoy empezando el proyecto, entonces tengo como programada una serie de visitas a la planta, ¿no? Y cuando justo terminaba la reunión y dio la oportunidad, me llevan a una planta gente de 15, 20 años de antigüedad de trabajo, ¿no? Y cuando vas a la planta, te viene lo del Kairos en la cabeza, ¿no? Entendés el núcleo duro, ves el núcleo duro de la empresa. Ves a don Pepe, ¿viste? Un tipo que una mujer o lo que sea, que hace 20 años que mueve una perillita que... Totalmente. Y yo pensaba esto, ¿no? Digo, fue como fuerte el salir de esa reunión todos, ¿no? Con una energía y después... 2 tiempos. Exactamente, el desfasaje entre el tiempo de lo real, porque en definitiva el tiempo de la planta es el tiempo real, para decirlo de alguna forma, y las expectativas. Yo creo que las empresas, y me pareció súper acertado, lo explicaste muy bien, las empresas se equivocan más por una falta de timing. Qué buen ejemplo que traes, porque primero digo por varias razones, Gaby. Qué bueno visitar la planta tempranamente. Yo eso lo aprendí también. Yo lo aprendí de chiquito también como consultor, de estar trabajando con el management. Y casi al final de un programa muy intenso, en los primeros procesos que hice en ámbitos industriales, fui a visitar la planta y dije, qué bruto que fui. Claro. Yo estaba trabajando en ese momento, suponete, enseñarles a cómo coachar a sus colaboradores, y cuando me sentí al lado de una compresora que tenía unos decibeles realmente ensordecedores y no te ponías los tapones. Sí. Claro, yo les estaba hablando de la escena de coaching y no visité la planta. Qué bruto que fui. Nunca más me olvidé de eso. Entonces, empezar por el campo de acción concreto nos permite, inclusive como consultores, ni hablar a los líderes, entender mucho mejor cómo situar el proceso. Y lo segundo que traes vos es una cuestión que me permito tomarlo desde el lado de aprendices, los líderes. O sea, por ahí esos líderes no se dan cuenta de que están en 2 códigos distintos. Es decir,
Sí, claro. Como vos dijiste, el tiempo en la planta es un tiempo ligado al tiempo de las cosas, es un tiempo sustancial, es un tiempo ligado al tocar. La máquina la cambiás en el tiempo que la máquina lleva a cambiarla y calibrarla y pesa toneladas. El proceso de negocio en los grupos de conducción, inclusive puede ser en el grupo de conducción, es conversacional, como lo planteaba Claro. Flores. Entonces el ritmo es otro, es mucho más fluido, es mucho más fluido. No quiere decir que sea de calidad, por ahí a veces es de mala calidad esa conversación, pero están identificados con eso. O sea, no necesariamente hacen algo mal. Lo que hay es dos identidades profesionales y dos naturalezas de trabajo distintas que hay que acercar, digamos, ¿no? O sea, y ahí vos podés ser un puente como consultor. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que también con esta cuestión de la velocidad del cambio, ¿no? O sea, la vez pasada, Azucena decía, el mundo siempre fue complejo. Lo que pasa es que ahora va más rápido. Y en eso estamos de acuerdo. O sea, la velocidad del cambio. Pero yo creo que está el preconcepto de que todo tiene que ir muy rápido. Y las organizaciones también. Y ahí es donde está. Claro, y nuestro cerebro va a la misma velocidad. Ese es el tema. Es cierto que el mundo sustancial y digital va muchísimo más rápido y va a ir muchísimo más rápido. Claro. Lo que nos confundimos es que nosotros vamos a poder ir a esa velocidad y nuestro cerebro no va a poder. Justo me crucé el fin de semana con una nota muy interesante de Carlos Alberto Muto. Ahí veo a la Luz Flores, hace una pregunta, no le voy a responder. Pero una nota de Carlos Alberto Muto en La Nación, creo que eso en Clarín, la que la recomiendo, sobre la distinción respecto de las tecnologías disruptivas, donde toca esto, lo que dice, para nuestro cerebro, un segundo sigue siendo un segundo. Para el algoritmo, o para ciertos procesos, muchos procesos, un segundo ya no es más un segundo, digamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a integrar. Tomando la pregunta de Luz Flores, dice, mi hija de 26 dice que generaciones como la mía ya deberíamos dar paso a las nuevas, que nuestro liderazgo ya es retrógrado. ¿Qué opinas? Y que acá en tu hija de 26 hay un pensamiento también viejo como podemos tenerlo nosotros. Es decir, la distinción generacional no es muy útil si nos centramos más en el desarrollo de nuestra plasticidad y de nuestro aprendizaje. Es decir, tu hija está sosteniendo un pensamiento de generaciones viejas en ese planteo. Exactamente. También le diría a tu hija, Luz, que ella tiene que aprender un montón y que vos también tenés la posibilidad de aprender y de recrearse para encontrarnos. O sea, yo soy medio enemigo de las distinciones rígidas en términos de generaciones cuando uno lo mira más justamente desde Leyon y desde el proceso de aprendizaje en el cual nos tenemos que encontrar y complementar en todo caso, digamos, ¿sí? Pero hay muchos jóvenes viejos y hay muchos viejos jóvenes. Si tomamos la idea, por ejemplo, de Pilar Sordó sobre la juventud, que dice que es la presencia o ausencia de proyecto. Como dice mi maestro Santiago Kovadlov, dice, prefiero que me pregunten en qué andás a que me digan qué bien estás. Claro, tal cual. No quiero que me digan qué bien estás, quiero que me digan en qué andás, es decir, en qué proyecto, en qué estado de proyecto te encontrás, porque eso es juventud. Eso es vitalidad. Mira, o sea, es que cuando en mi etapa de trabajar en Brasil tenía un financiero que era un chico muy joven, tendría 32, 33 años y ya era el director financiero de Brasil, un español brillante, pero terriblemente conservador. Y él pensaba, y te hablo de hace 5 años atrás, debe tener 40, él pensaba que si no tenías corbata no trabajabas. Porque estábamos discutiendo el dress code y todas esas cosas, ¿viste? Y él decía, joder, si no tienes corbata no trabajas. Alucinante. O sea, coincido, o sea, la cuestión del edadismo está en todos lados y creo que todos, que no hay gente, no todos somos iguales, básicamente. No, y la juventud está en nuestro proyecto y nuestra capacidad de proyectar. Exactamente. Nos morimos 2 veces, no solo con la muerte física, sino la primera muerte es cuando se muere nuestro proyecto, digamos.
Definitivo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? O alguna otra pregunta más, o si querés, si hay que cerrar, cerramos No, también. ya estamos cerrando. Si hay alguna pregunta ahí dando vuelta, pero normalmente cerramos puntual. La verdad que mil gracias, gracias, Mariano. Gaby y Bench Club, por la No, invitación. un placer tenerte. La verdad que hacía tiempo que lo buscamos. Por suerte, ahora coincidimos nuestros cronos y nuestros kairos. Y cuando quieran hacemos la versión presencial que da más tiempo para le damos una vuelta. Bueno, nada, súper agradecido a todos. Gracias por estar, gracias por a participar. todos. Esto queda grabado en la plataforma, les recuerdo. Semana que viene seguramente Flor lo subirá y pueden consultar y conectar. Mariano, ¿dónde te ubican? Porque eso siempre me... Mariano Baruso, estoy por todos lados, gracias a la agencia de marketing. Y en Acertis también me ubican. Bárbaro. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chau, chau.